Ya tengo el resultado de los análisis. Señor Fonsi, señora Fonsi, felicidades. ¿Qué? Su mujer está esperando un bebé. Doctor, eso no puede ser posible. Señor Fonsi, usted sabe que los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Entonces puede haber un error. Eso está difícil. Una prueba de sangre es 100% fiable. Quizás una prueba casera tenga un margen de error, pero esto no. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No. Lo que pasa es que mi novio todavía está en shock con la noticia. En mí puedes confiar. Cuéntame, a lo mejor te sirve hablar de lo que pasó. Revisaron la casa de Ricardo y encontraron unas fotografías. ¿Qué fotografías? Cami, no tengas miedo. Créeme que puedes confiar en mí. De verdad. En esas fotos estamos Ernesto y yo. En su cama. Casi desnudos. Ponte en los zapatos de esas niñas, Lorena. No han terminado de superar el dolor de la pérdida de su madre y ahora se están enfrentando al hecho de que Elena está embarazada de Gerardo. Pero Elena tiene derecho a ser feliz. Ella nunca tuvo una vida propia. ¿Cuántos años sin salir a divertirse, sin tener amigos, sin enamorarse? Siempre pendiente de los asuntos de mi hermana. Bastante caro que le salió a mi amiga haber confiado en su sobrina. ¿Pero por qué lo dices en ese tono? Lorena, por el sufrimiento de las niñas. Imagínate el hecho de tener que ver a Gerardo y Elena juntos en esta casa todo el tiempo. Lorena, yo entiendo que tú seas la madre de Elena y que tengas esos sentimientos por ella. Eso es entendible, pero se te está olvidando que también eres la tutora de Emiliana. A ver, dime, en el caso de que ellas no se entiendan, que se enfrenten, ¿cómo vas a hacer tú para tomar una decisión? ¿Cómo vas a hacer para protegerlas? No hay que protegerlas de nadie. Yo confío plenamente en Elena. Ella adora a sus primas. Sería incapaz de hacerles daño. Habiéndose involucrado con Gerardo, ya les hizo suficiente daño, ¿no crees? Me gustaría realizarle una prueba de ultrasonido para ver cómo está evolucionando su embarazo. Sí, claro. Si quiere, hagámosla ahora mismo. Claro. Y también repetir unos análisis de sangre para ver cómo está su estado de salud en general. Sí, por supuesto. Lo que sea necesario. Gerardo y yo queremos darle lo mejor a nuestro bebé. ¿Verdad, mi amor? Ay, discúlpelo. Es que todavía está muy emocionado con la noticia. Claro. Bueno, voy a preparar el equipo de ultrasonido, ¿sí? Órale, ¿tú qué haces aquí? Fúchala, antes de que doña Lupe te vea y te corra escobazos. A las que debería de correr doña Lupe a coscorronazos son a ti y a la Valeria, por necias. Uy, ¿a ti qué te pasó? A mí no me pasó nada, mamacita. Pero yo les dejé bien clarito que ustedes no se pueden salir de la pensión sin mi permiso. No manches, mira el sustazo que se llevó la Valeria.
Imagínate si el Chalado y yo no hubiéramos estado hoy para ayudarlas. ¿Qué hubiera pasado? Pues nosotras no podemos quedarnos aquí encerradotas como si fuéramos monjas de clausura, fíjate. Era de día y la Vale simplemente salió a la esquina a comprar. Además, ustedes deberían ponerse más moscas, más vivos, para que no se les vayan metiendo en el barrio esos hijos de su mal dormir. Ah, ahora resulta que el de la culpa soy yo. No manches, mi reina, pues si ni que tuviera 100 ojos para poner uno en cada calle. Ustedes, las viejas de veras, que siempre nos echan la culpa de todo. ¿Ves? ¿Ves? Como tú y yo nunca nos vamos a entender, porque cada vez que tú vienes a hablar conmigo te pones ahí en el plan de macho. ¿Qué digo de macho? De cromañón. ¿Cómo me dijiste? Cromañón. O sea, cavernícola. U-O-A, troglodita. Ay, no manches, Maite, ya bájate de tu nube y deja de hacerte la princesita ¡Ay, indefensa. princesita tu abuela! ¿Y sabes qué? Ni la Vale ni yo necesitamos a nadie que nos cuiden. Y mucho menos unos mensos que ni siquiera se saben cuidar ellos mismos. Ya sácate. Quítate, muévete, ya. Muévelas. Uya. Un día antes de que lo mataran, Ernesto me llamó. Me dijo que estaba deprimido, que necesitaba hablar con alguien. Yo tenía una cita con Ricardo ese día y no llegué porque... Sigue, Cami, tranquila. Todo lo que tú me cuentes se va a quedar aquí, entre tú y yo, de verdad. Me siento... Ernesto me contó sus broncas, nada del otro mundo. ¿Me vas a ayudar a convencer a tu prima que me deje renunciar? Sí, bueno, si eso es lo que tú quieres, sí, yo te ayudo. Creo que ya me tengo que ir. ¿Y estás bien? Sí. Ha de haber sido el vino, que está un poco fuerte. ¿Me regalas un vaso con agua, por favor? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero bebimos algunas copas de más. Yo quería irme, pero él no me dejó. Y ya no supe nada más de mí hasta que desperté varias horas después. En su cama. ¿El tipo se atrevió a retratarte cuando estabas dormida? La verdad no estoy segura, Mónica. ¿A qué te refieres, Cami? Le pregunté qué había pasado y no me lo dijo con todas sus letras, pero por su tono me insinuó que sí pudo pasar algo. ¿Sí me entiendes? Camila, yo no creo que por unas copas de más tú hayas tenido relaciones con él y mucho menos te hayas dejado fotografiar casi desnuda. Yo también quiero pensar eso. Pero ¿y si lo hice, Mónica? ¿Si perdí el control? Yo sé muy bien que Elena ha cometido muchos errores, pero ahora ya está embarazada. Las cosas van a cambiar, Selma. Ten mucho cuidado, Lorena. No vayas a cometer una injusticia por defender a tu hija. Tú también eres mamá. ¿No estarías dispuesta a hacer lo que fuera por Ailín? Sí, te aseguro que sí. En la medida en que no le hiciera daño a nadie. Mira, Lorena, yo sé que como madre seguramente he cometido muchos errores, pero yo te aseguro que a mi hija yo le he inculcado valores, ética, principios. Y por muy grave que fuera lo que mi hija hubiese cometido, la obligaría a que diera la cara. Aunque fuera muy doloroso, tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. Qué bien suenan tus palabras. Pero yo te apuesto a que si vieras a tu hija en problemas, harías lo que fuera por protegerla. El amor de madre es incondicional, ¿es verdad? Pero eso no quiere decir que nos vayamos a convertir en cómplices de sus errores. Si ellos deciden tomar caminos equivocados, no podemos ponernos de su lado. ¿Alguna vez te pasó antes? No, Mónica, claro que no. Bueno, ¿te sentías muy atraída por Ernesto? No, Mónica, para nada. Él intentó muchas veces que hubiera algo entre nosotros, pero a mí no me interesaba más que como amigos. Bueno, entonces no veo razón para que tú pienses que esas fotos son de verdad. Aunque yo diga que son falsas, la policía dice que Ricardo vio las fotos y por eso mató a Ernesto. Cuando yo estaba con Ernesto, Ricardo me llamó al celular. No te preocupes. Mejor nos vemos mañana, ¿sí? Insisto, hay que vernos. Nada más un ratito. De verdad, mi vida no tiene caso. Mejor duérmete. No te preocupes, Cami. Dile a tu hermana que yo te llevo a tu casa. No estás para manejar, ¿no, linda? ¿Estás con Ernesto? Ricardo, por favor, déjame explicarte.
y lo escuchó a él y se dio cuenta de que estábamos juntos. ¿Le explicaste? Sí, pero Ricardo se quedó muy sacado de onda. Y don Rodrigo me trató muy mal. Seguramente ya vieron las fotos y ahora creen que yo estaba engañando a Ricardo, que soy una zorra. Ya, Cami, tú no tienes nada de qué avergonzarte, porque no hiciste nada malo. Es que no lo sé, Mónica. Pero claro que lo sabes. Tú te conoces mejor que nadie y sabes que serías incapaz de hacer algo así. Tú puedes ver a todo el mundo a los ojos, pase lo que pase. Tú eres Camila Larrea. Ninguna fotografía puede manchar tu nombre. Ay, Moni. Gracias por confiar en mí. Siempre, mi pequeña. Siempre. Qué bueno que nos quedamos con la foto, Pachuquito. Está rica la güera, ¿eh? Hasta parece estrella internacional. Pues usted dígame, jefe. Y yo la puedo mandar a secuestrar. Yo mismo la secuestro. Es más, yo me puedo meter a la mansión y ahí mismo la levanto. Con más ansias. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer muy bien. Está bueno, pero si quiere puedo ir subiendo la foto al internet. Digo, para que la vean los chinitos. Ya sabe que esos güeyes se emocionan cuando ven niñas finas. Y pues le empiezan a poner números a la cuenta, ¿no? Sí. Estoy seguro que se va a ir para allá. Pero antes, chiquita, vas a tener que pasar por control de calidad. A ver si te pones tan gallita conmigo después de esto. ¿Te parece justo, Pacho? Primero se murió mi papá. Y después mi mamá. Y ahora mi prima hermana. La que creció conmigo, la que se crió conmigo. Resulta ser una traidora. ¿Te parece justo que yo tenga que vivir con mi peor enemiga? ¿Por qué se tardan tanto? Llevan horas ahí metidos. Bueno, pero Marta, tranquila, si también ya vio que hay un montón de casos. Quizás hasta dejaron el de Ricardo de último. Es que traigo la corazonada de que le van a negar la fianza. Ya oyeron lo que dijo el abogado, que con esas benditas fotos es muy difícil que lo dejen libre. Sí, mamá, pero no seas tan pesimista. El juez también dijo que iba a tomar en cuenta que Ricardo no tenía antecedentes. La policía ha estado llamando haciendo preguntas sobre el señor Ernesto. Al parecer, por lo que he estado investigando, el señor Ernesto tenía un hermano mayor que él. ¿Usted no sabe nada de eso, don Gerardo? No sé. Y te voy a pedir, por favor, que no le des mucha información a la policía de mi relación con él. No quiero pasarme el día en la comisaría declarando, ¿entiendes? Entiendo. Con permiso. Es que por más que pienso, no sé qué fue exactamente lo que pasó. Yo estoy casi segura de que ese hombre te drogó para poder tomar esas fotos. Sí, Mónica, yo también lo he pensado. Pero él era mi amigo. Es cierto que quería que fuéramos novios, pero me cuesta mucho trabajo creer algo tan asqueroso de él. Te puso una trampa, Camila. Esa es la única explicación posible. Pues aunque así sea, ya nunca voy a poder demostrarlo. Oye, Chihuahua, ¿y cómo está eso que casi te agarran los del chalado? Calmado, mi Rottweiler, ¿eh? Que tampoco es para tanto. Estaba yo acá dando mi rondín cuando de repente desapareció el chalado y otro, güey. Pero pues tú tranquis, que ni siquiera me vieron la cara. Dando el rondín. ¿Qué fregados estabas haciendo tú en la otra calle? ¡Órale! Pues es que encontré a una de las chavas que estaba repartiendo los volantes. Estaba con ella cuando de repente llegó el chalado.
Mónica, mejor vámonos. No, Camila, yendo no resolvemos nada. Ricardo te necesita aquí. Es que si ya vieron las fotos, te juro que yo no me voy a poder resistir. Escúchame, vamos a poder resistir. Eso y más, juntas, porque yo voy a estar contigo hasta el final, hasta que estés tranquila, de verdad. Gracias. ¿Cómo vas con las remesas? Acuérdate que tenemos hasta el miércoles para entregar todas las niñas. Tranquilo, ya ando en esas, patrón. Yo creo que con el viajecito que voy a echar a Tijuana, con eso completo. Bueno, vete adelantando, nos vemos al rato. Ya está. Hombre, mi querido socio. Qué gusto verte. No había tenido la oportunidad de darte el pésame por la muerte de tu hermano. Digo, era realmente un buen muchacho, era un hombre ejemplar. Mejor cállate. No estoy de humor, ¿sí? Ay, bueno, ¿por qué no vas a ver un psicólogo? Digo, no, por tu bien. Porque pues te mataron a tu hermano, luego te dieron esa golpiza. No sé qué pecado habrás cometido para que la vida se esté cobrando contigo. Aunque pensándolo bien, no necesitas un psicólogo. Lo que te hace falta es una buena limpia. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.